Buen día, espero encontrarles bien. El día de hoy, el equipo 1 va a presentar el diseño de un dispositivo para la generación de energía eléctrica, que es el reto de este bloque. El equipo 1 consiste en Dominica Garza, Hugo Treviño, Daniela Vázquez, José Franco y Leslie Saucedo. La problemática que vamos a abordar en este reto es sobre la contaminación causada por muchas fuentes de energía y cómo se puede cambiar esto. Esto es dado a que muchas de las fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles o metano para la generación de energía eléctrica. Y vamos a desarrollar un prototipo funcional de un dispositivo para generar corriente eléctrica utilizando conceptos de electricidad, matemáticas, física y también herramientas computacionales como lo va a hacer MATLAB. Bueno, esta es la primera etapa, fue la etapa de investigación en la que nos adentramos en buscar y entender conceptos fundamentales o básicos, formas de energía y celdas electroquímicas. Estos son algunos conceptos como lo que es el voltaje, una diferencia de potencial eléctrico, un capacitor en el que se almacena la energía, un electrodo que es un conductor eléctrico y un electrolito que es una conexión entre electrodos. Después investigamos un poco sobre qué formas existen actualmente para generar energía eléctrica y pues nos dimos cuenta de que hay muchas cosas muy variadas como centrales térmicas, nucleares, geotérmicas, de biomasa, hidroeléctricas, solares, mareomotrices, así como también parques eólicos. Bueno, aquí nos enfocamos en las celdas electroquímicas y la forma en la que operan. Primero, en la celda galvánica o voltaica sabemos que genera electricidad mediante una transferencia de electrones, que es una consecuencia de una reacción redox espontánea. Y por otro lado, en la celda electrolítica se lleva a cabo un proceso de electrólisis en donde la electricidad se usa para generar una reacción no espontánea. Por último, nosotros investigamos sobre hacer celdas electroquímicas con medios naturales, en donde al final nosotros elegimos usar limones con cobre y zinc. En esta etapa utilizamos MATLAB para modelar un campo eléctrico de un conjunto de cargas y utilizando la fórmula del campo eléctrico del dipolo, programamos primero las cargas individuales, una negativa y una positiva, luego ya el conjunto de cargas y luego ya las cargas como en su campo eléctrico. Aquí podemos ver las cargas individuales. Primero una carga positiva que pues repele cargas de su mismo signo y ejerce un campo eléctrico hacia afuera de ella misma, y del otro lado una carga negativa que también repele cargas negativas y atrae las positivas y ejerce un campo eléctrico hacia adentro de la misma. Aquí podemos ver tres gráficas de campo dipolar y de las líneas equipotenciales. En la primera gráfica podemos ver únicamente el campo dipolar con la carga negativa y la carga positiva. Podemos ver también flechas de la atracción de las cargas y la dirección del campo eléctrico según la carga y según la posición de estas mismas. A continuación podemos ver la gráfica de las líneas de un campo dipolar y se puede ver que también está la atracción y hacia dónde se dirige el campo eléctrico. Y por último podemos ver las líneas equipotenciales de las cargas presentes en este sistema. Podemos observar cómo aparecen las flechas también de la atracción y que en cuanto se acercan entre las cargas, pues también las líneas equipotenciales tienen menor distancia y del lado opuesto pues con una mayor distancia. Hablaremos acerca de la etapa 3, donde empezaremos a tomar medidas de acomodar los limones de manera de serio paralela con el fin de analizar y escoger uno de estos arreglos para poder prender un foco LED. Asimismo, trabajamos con el protoboard y una pila de 9 voltios para prender este mismo foco LED. Primero se discutirá acerca de las celdas en serie, las cuales se puede apreciar en el diseño es cuando el cátodo de un limón, en este caso el cobre, está conectado al ánodo de otro limón, en este caso el tornillo zinc. Primero analizaremos el voltaje de este tipo de celdas. El primer experimento, un limón fue conectado a una pieza de cobre, que es el cátodo, al multímetro. El tornillo de zinc, el ánodo, lo conectamos al cobre de la otra celda, o sea, el otro limón, y de este mismo tornillo conectamos al multímetro. En este caso, el segundo tornillo no fue utilizado ni conectado. Al ver el resultado, obtuvimos un valor de 0.87 volts.
Después realizamos el segundo experimento, que consiste en medir el voltaje de las mismas celdas y limones, pero en este caso la manera en que se forma la serie es diferente. Ahora conectamos el tornillo de zinc a la primera celda, al cobre de la segunda celda. Este cobre también está conectado al multímetro. El tornillo de zinc que no fue usado en la primera práctica ahora es conectado a una pinza de caimán que está conectada al multímetro y obtuvimos un voltaje ligeramente distinto, este es de 0.97 volts. Al finalizar ese segundo experimento hicimos un experimento final para saber el voltaje de toda la celda en serie, conectada de manera completa. Como podemos observar, se obtuvo un voltaje de 1.82 volts, lo cual es igual o cercano a la suma de los dos voltajes obtenidos anteriormente. Podemos concluir que en una celda en serie el voltaje o la diferencia potencial es la suma de las dos semiceldas presentes en el circuito. Ahora analizaremos la corriente. En las celdas conectadas en forma de serie hicimos las mismas pruebas que en el voltaje, como se observa en las imágenes. Obtuvimos corrientes de las celdas individuales de 0.10 amperes y 0.09 amperes. Sin embargo, notamos que el amperaje no resultó en la suma de estos al ser conectado todas las celdas completas, sino que se quedó en los mismos números al ser conectado. Celdas en paralelo. Ahora a continuación trabajaremos con este tipo de celdas como se muestra en la imagen del diseño. En este caso conectamos el cobre de un limón con el cobre de otro limón y este proceso siguió igual para los tornillos. Al final conectamos un cable en cada lado para que se llegue al multímetro y podamos obtener los resultados numéricos. En las imágenes se observan los resultados que recopilamos al realizar una medición de voltaje de nuestra celda en paralelo y de los casos individuales. El primer resultado midió el voltaje de un solo limón, lo cual nos dio 0.94 volts. El segundo midiendo de la misma forma el otro limón y nos dio 0.96 volts, y el tercer y último midiendo los dos limones en paralelo nos dio 0.97 volts. Con estos datos podemos sacar la conclusión que el voltaje de un arreglo en paralelo es constante. En las imágenes de abajo se observan los resultados que recopilamos al realizar una medición del amperaje corriente de nuestra celda en paralelo y los limones sueltos. El primer limón mostró un amperaje de 0.09, mientras que el segundo mostró un amperaje de 0.07. El amperaje reflejado en el arreglo en paralelo de estos limones mostró de 0.18, por lo que realizando una aproximación y ajuste de datos podemos concluir que la corriente total del circuito es la suma de ambas corrientes individuales. Circuito en serie para prender el foco LED. La otra parte de la etapa 3 consistía en prender el foco LED con lo que conocimos de los experimentos que realizamos con las conexiones en serie y paralelo. Nuestro circuito en serie fue realizado por 9 limones, lo cual fue necesario para encender el foco LED. En las imágenes se observa cómo el foco prendió. La razón por la que este foco fue prendido es porque se conectaron los limones en serie para que de esta manera sus voltajes se sumen y lleguen al ser el mínimo valor necesario que ocupa el foco. El resultado mostrado en el multímetro para el voltaje de nuestro circuito con el foco LED fue de 2.34 volts. Por otro lado, el voltaje medido en el circuito excluyendo el foco LED fue de 7.16 volts. La diferencia de voltaje entre ambas imágenes es muy grande. El cambio de voltaje se debe a que el foco LED consume la mayoría, aproximadamente 5 volts, del voltaje producido por los limones para poder funcionar, por lo que se pierde al ser utilizado. Al medir la corriente del circuito con el foco LED obtuvimos como resultado 0.02 de amperaje. En la imagen se puede observar que el resultado de la corriente sin el foco LED, el cual nos dio 0.01, un resultado menor al anterior. En conclusión, al comparar las imágenes observamos que el voltaje, cuando está conectado en el foco, vemos que tiene un voltaje menor a cuando está sin el foco LED. En las corrientes no notamos una gran diferencia, un gran cambio en nuestras mediciones, ya que era muy poca. Sin embargo, podemos observar que el amperaje baja al ser medido sin el foco LED. Por último, trabajamos con el protoboard, conectores Caimán, LED y una batería de 9 volts para obtener la misma finalidad que el experimento pasado, que es prender un foco LED. Y realizamos algunos cálculos en especial para encontrar la resistencia. En la imagen podemos observar el voltaje del circuito utilizando el protoboard como apoyo. El voltaje reflejado en el multímetro fue de 2.72 volts. En la imagen también se puede observar el arreglo del circuito con el protoboard y la medición de su corriente, la cual nos dio un resultado de 0.01 amperes. Es importante mencionar que usamos una resistencia de 1000 ohms. Sin embargo, los resultados que fueron obtenidos fueron satisfactorios, ya que pudimos observar el foco LED prendido. Lo que afecta en aplicar esta resistencia es que la luz o el color del foco LED al ser prendido es más tenue que si hubiésemos usado una resistencia de menor cantidad. En los experimentos anteriores de los limones no fue necesario usar una resistencia de ningún tipo, debido a que los limones tienen un resistor interno que no vemos, pero hace la misma función que el dispositivo que usamos en el protoboard.
Ahora comenzaremos con la etapa 4, es decir, la modelación de los circuitos RC y, pues a la vez, también su creación. Bueno, primero que nada, este fue el arreglo que nosotros utilizamos para usar pues, la carga del capacitor con celdas en serie. Como aquí se puede observar, son los limones. Este fue el voltaje medido. Ahora, nosotros en MATLAB lo que hicimos fue modelar el voltaje versus el tiempo de carga. ¿Cómo lo hicimos? Con la ayuda de otras herramientas como Tracker, las cuales nos permitieron ver el voltaje en un cierto intervalo de tiempo para que sea más exacto. Ahora voy a compartir el código de MATLAB que nosotros utilizamos para pues, resolver para Tau. Primero que nada, pues, este Excel nosotros tenemos los datos que nos dio Tracker. Ahora, aquí, pues, nosotros lo que hicimos fue darle a MATLAB una función, pues, específica para que ploteara los puntos y hiciera un ajuste de curva, como lo vemos aquí, en función a la fórmula y a los datos que se proporcionaron con Excel. Esta fue la gráfica que nos dio y el tau que nos dio se puede observar al ejecutar el código. Y da que tau F es de 63.81 en la carga. Ahora vamos a hablar acerca de la descarga. Bueno, esta fue nuestra gráfica. El arreglo lo único que cambió fue que pues quitamos en sí pues toda la celda y solamente se agregó un resistor de 1000 ohms para pues que se vaya descargando. Ahora, esta gráfica de voltaje versus tiempo en la descarga, podemos ver cómo el voltaje al principio, pues su comportamiento que va más rápido y pues luego se queda como estancado y ya al final pues eventualmente llega a cero. Ahora voy a compartir la pantalla del código que nosotros usamos para pues, la descarga. Bueno, esta es nuestro código de la descarga, que básicamente es muy similar al otro código el cual nosotros utilizamos. Básicamente es lo mismo, lo único que cambia pues es la fórmula de aquí y pues obviamente el ajuste con respecto a la fórmula que se le da a MATLAB para que de esta manera pues MATLAB lo ajuste. Ahora, después de haber corrido este programa, nos da que tau es igual a 2.23, lo cual se puede observar en la presentación. Aquí podemos observar cuál fue el arreglo del cual estaba mencionando anteriormente con el resistor y el foco LED. En conclusión, el conocer las diferentes formas de generar energía eléctrica da paso a comprender cada una de mejor manera, llegando a lograr hacerlas más eficientes, pudiendo innovar dentro de un área o incluso generar electricidad de una forma totalmente nueva. Es bien sabido que la industria eléctrica tiene un gran porcentaje de su generación a partir de combustibles fósiles, que no son sustentables y se verán agotados en menos de 100 años aproximadamente. También dañan al medio ambiente con sus emisiones y provocan el cambio climático a largo plazo, lo cual ya es una realidad, se vive en el presente. Por suerte, los combustibles fósiles no son la única opción para generar energía. Existen en la naturaleza bastantes fuentes para aprovechar, como lo pueden ser las eólicas, hidroeléctricas, solares y electroquímicas, por mencionar algunas. En esta última, que es la electroquímica, se encuentra el interés, pues se puede generar un voltaje con reacciones químicas. La correcta conexión de las celdas construidas permite una alternativa en la generación de energía y seguir las mismas aplicaciones que otras fuentes con un voltaje similar, pudiendo formar parte de un circuito eléctrico como una fuerza electromotriz, es decir, la que da el voltaje. Esta fuerza puede lograr el funcionamiento correcto de diferentes componentes, como lo puede ser un capacitor y un LED. Con los conocimientos adquiridos fue posible predecir el comportamiento dentro del circuito, se sabía qué esperar y era posible actuar con base a ello. Algunos ejemplos son predecir el tiempo de carga, descarga de un capacitor, la intensidad de corriente de un circuito en determinado tiempo, o cómo estos cambios realizados en el circuito afectaban diversos factores. Ahora, el aprendizaje dentro de herramientas computacionales como lo es MATLAB hace que los procesos de cálculo sean mucho más rápidos y más descriptivos. A su vez, hacen que los cambios en ciertas características no retrasen el avance, permiten la resolución de tareas complejas y tediosas, permite la conversión de tareas complejas y tediosas a un trabajo sencillo y eficiente. Bueno, aquí están las referencias, las dejaré un momento por si gustan verlas, y eso ha sido todo. Adiós.